Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, seguimos en el conocimiento del Señor. Vamos a buscar un versículo que lo podemos ligar con el primer estudio, que hablamos todo del Señor, de Dios, más que nada con Dios en el sentido del Antiguo Testamento, Jehová, ¿no? Cuando se presentaba como Jehová, como Elohim. Vamos a buscar Isaías 43, 10 y 11. Isaías 43, 10 y 11. Y vamos a leer después Juan 14. En Isaías 43, 10 y 11, ¿quién lo quiere leer? Fuerte y claro. Acá que esté cerquita que he grabado. Yo tengo el de Juan. ¿Quién lo lee? Dale. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Gloria a Dios. Este es un versículo que usan mucho los testigos de Jehová, ¿no? Porque si ustedes son mis testigos, bueno, se sienten aludidos. Hay que ser muy importante para decir, che, esta iglesia, eso hablaba de nosotros. La verdad que no me quiero ni comparar. Pero bueno, acá está hablando de Jehová, de su siervo que escogió. Dice, para que entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios y después de mí no habrá otro Dios, ¿no? Yo, dice yo mismo, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿cómo entendemos por la Escritura? Vamos a Juan 14. Vamos a Juan 14. Y vamos a la declaración de Felipe, 14, 8. Juan 14, 8. Del 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, Él hace la obra. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Amén. Gracias. Amén. Gracias a este versículo entendemos que el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre. Por eso dice, fuera de mí no hay quien salve. Él está en el seno del Padre y el Padre vive en él, ¿no? Hay una comunión estrecha entre Padre e Hijo, para que no se rompa, para que la Escritura no sea quebrantada tampoco. ¿Qué pasaba? Que los fariseos en ese momento, los judíos, no entendieron esta palabra, pero no es que no lo entendieran porque era difícil de entender. No lo entendían porque no estaban buscando de corazón al Señor. Buscaban a Dios, pero de una manera religiosa, tratando de cumplir las cosas que Dios decía, pero no siguiendo el espíritu de lo que el Padre quería comunicarnos a través de su Hijo. Así que lo dejo así ese versículo. Yo creo que estos versículos tienen que ir en pares. Para entender ese versículo tenés que entender el otro para poder entender una comprensión total de la palabra. Habíamos terminado la vez pasada diciendo que, o lo que entiendo yo, que siempre que habla en plural, habla del Padre y del Hijo. Cuando habla en plural, habla del Padre y del Hijo. Padre y el Hijo. Y cuando habla en singular, habla de su Espíritu. Es un Espíritu, ¿no? Lo vemos por Efesios, vamos a leer Efesios 4. Efesios 4. Hermanos, si hay alguna acotación, alguna pregunta, por favor, este tema no es un tema cerrado, sino es un tema en el que estamos estudiando como el Señor quiere que seamos, como los cristianos de Berea, que van a la Biblia, que escudriñan, que preguntan, que cuestionan y que analizan las cosas junto con todos los santos. Este conocimiento no es personal, no hay una revelación única a una sola persona, un solo pastor, un solo iluminado, sino que junto con todos los santos tenemos que conocer al Señor. Es la manera que Dios dispuso que en la congregación, junto con todos los santos, vayamos conociendo más y más a nuestro Señor y Salvador. Entonces, dice así. 4.1, Efesios 4.1. Dale, Cevita. Yo pues, preso en el Señor,
les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, hasta ahí. Esto debería ser la doctrina principal de todas las iglesias. Amén. No sé por qué se complican si acá estaba claramente dicho lo que pensaban los apóstoles y los que han fundado la iglesia de alguna manera, los arquitectos, los peritos arquitectos que pusieron la piedra principal, ¿no? Entonces, ¿cómo se guarda la unidad? Yo preso en el Señor estaba preso y obviamente había judíos, había judío cristiano, había de todo tipo y confundían a la gente porque venía uno y decía, no, porque Dios es así, no, porque Dios, si no guarda la ley de Moisés, otro decía que tenía que guardar el sábado, otro decía que hay un solo Dios y cómo pueden adorar a Jesús, etcétera. Entonces dice, Pablo le dice, yo preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, ¿no? Con toda humildad. Entonces, el principal requisito que tenemos para entender estas palabras que Pablo nos va a decir es la humildad. Es que Él nos enseña y nosotros aprendemos. Nosotros no le enseñamos a Dios, nosotros no le decimos qué palabras tiene que tener. Nosotros no tenemos que agregarle cosas a la Biblia ni sacarle, porque la palabra ha llegado a nosotros. La palabra no sale de nosotros. Nosotros no inventamos la Biblia, sino que ha llegado a nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que tener para entender esto es humildad y que el Espíritu Santo nos enseñe a todos como si hubiéramos recién empezado. Como si recién empezara. No importa que la iglesia, porque las iglesias muchas veces se establecen sobre, ¿cómo le puedo decir? No, porque el fundador hace 100 años dijo que la mujer tiene que llevar pollera larga. Entonces, todo el mundo lleva pollera larga porque el pastor hace 100 años opinó que... Y se basan sobre los dichos de una persona. Sobre el linaje de Way están los adventistas, sobre Smith están los testigos de Jehová y siguen la enseñanza y no se pueden correr, no se puede cuestionar. Esto es así y así, si no te vas de la iglesia. Y acá, hermano, bendito sea el Señor, se puede cuestionar. Podemos preguntar, podemos estar o no de acuerdo, pero vamos con humildad a conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo a través del Espíritu. Con toda humildad y mansedumbre, sopórtese con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad es espiritual. Tenemos que estar todos de acuerdo en el Espíritu, en que se busca la paz, en que tenemos que tener paciencia, soportarnos. Si no hubiera insoportables, no diría que nos soportemos. ¿Qué, mi amor? Hola, hola. Entonces, con paciencia, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, o sea, vincularnos desde la paz entre nosotros. Y acá nos da una lista, un solo cuerpo. Si bien hay muchas iglesias locales, la iglesia de Corintios, la iglesia de Bahía, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que hemos recibido a Cristo, somos un cuerpo. Todos. Un solo espíritu. Un espíritu, no hay varios espíritus. Si bien después vamos a estudiar los 7 espíritus de Dios, vamos a estudiar con profundidad eso, acá dice un espíritu. Un espíritu. O sea, acá a la vuelta hay una iglesia evangélica que también alaban al Señor todo y tiene el mismo espíritu que nosotros. No hay otro espíritu para los evangélicos y para los pentecostales otra, y para los bautistas otro y para nosotros otro. No hay. Todos hemos recibido el mismo espíritu. Un espíritu. Como fueron también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Todos hemos recibido la esperanza de vida eterna. Junto con el evangelio recibimos la esperanza de vida eterna. ¿Estamos? Todos tenemos la misma esperanza. Si bien no sabemos cómo va a resucitar nuestro cuerpo, qué tipo de cuerpo recibiremos, cómo será, hay algunas pistas en la palabra, todos tenemos la esperanza de vida eterna. Que Cristo, el día que entró en nuestro corazón, nos limpió de todo pecado y nos justificó para que tengamos vida eterna y podamos tener comunión con el Padre, con el Hijo y todos nosotros. Dice, como también fueron llamados todos a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
Entonces hablando de un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Jesucristo. Una sola fe. ¿Fe en qué? En que Cristo Jesús resucitó, ¿no? Que Dios lo levantó de los muertos. Un solo bautismo. Si bien hay muchos bautismos, hay un bautismo necesario y ese es el bautismo de Espíritu Santo. Cualquiera puede meter la cabeza bajo el agua. Pero solamente los que creen en Jesucristo pueden recibir el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, es otro tema. Entonces, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, porque acá pone Dios y Padre. No solamente Dios como Elohim o como divinidad, como puede ser el Padre y el Hijo, sino Dios y Padre, para saber muy bien a quién nos estamos refiriendo, al Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. O sea que Dios es el que engloba todas las cosas dentro de Él, porque en Él nos movemos, vivimos y existimos dentro de Dios. No hay nada fuera de Dios. Nada. Entonces, esto es lo que es la doctrina principal de la Iglesia en el sentido de cómo entendemos al Señor. No hay que agregarle ni quitarle. Hoy otra vez volví a escuchar, siempre escucho estudios, siempre estoy buscando temas y trato de buscar las opiniones, y si bien respeto a muchos pastores de renombre, y uno puede aprender de cada pastor, de cada hermano, cada evangelista en las redes, hay que escuchar con cuidado. Entonces decía, la tercera persona de la Trinidad. Y yo, hay un tercero. Jesús es el segundo. Cuando la Escritura dice que Él tiene la preeminencia en todas las cosas y es primero y último. Entonces empiezan a haber cosas que cuando agrego, fíjense, vamos a leer qué pasa cuando suceden estas cosas, cuando decimos cosas que no son bíblicas. ¿Tengo una pregunta? Sí. Dale. Sí. No, lo dice del Padre y del Hijo. Comparten esa característica el Padre y el Hijo. Vamos a ver en Corintios, 1 Corintios 4, fíjense, ¿qué pasa cuando decimos cosas que no están en la Biblia? Vamos a leer 1 Corintios 4 del 5 y 6. Dice así: así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcan unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Muy bien. Entonces acá él dice, esto lo pongo en ejemplo en Apolo y en mí, para que aprendan en nosotros a no pensar más de lo que está escrito. No sea que más de lo que está escrito, o sea, lo que está escrito está. A la ley y al testimonio, dice en Isaías 8, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. Porque yo mañana digo supónganse, mañana digo, Dios es cuatrinario. Cuatrinario, digo mañana. Entonces yo digo, y pongo mis argumentos, y voy y digo, cuando Ezequiel ve la gloria de Jehová, se le manifiesta la gloria de Jehová eran seres que tenían cuatro caras, ¿se entiende? Entonces vos te decís, bueno, cara de águila, y de águila. Entonces, más allá de que pueda estar orientada a la doctrina, yo traigo confusión a la congregación, porque estoy metiendo una palabra y un concepto que no está en la Biblia. Y empiezan a envanecerse, porque yo soy arminiano. No, yo soy calvinista. Porque los calvinistas, ¿qué entienden los calvinistas? Tal cosa. No, pero yo soy amilenialista. No, yo soy postmoderno y etcétera. Y entonces empiezan las divisiones. Y es eso lo que Pablo quería evitar. Que no le agreguen a la Biblia, ni le quiten a la Biblia. ¿Tenemos que entenderla porque hay versículos difíciles? Sí, tenemos que entenderla, pero sin pelearnos, sin que haya divisiones,
plantándonos en la palabra. Creo que el Señor nos ha dado esta posibilidad para pacificar las iglesias. Están todas las congregaciones peleadas, todas las denominaciones peleadas, y no hay reconciliación con uno con otro porque no quieren moverse de su envanecimiento. ¿Qué recibieron? ¿Qué tienen? A ver, ¿qué tiene William Booth o Joseph Smith? ¿Qué tienen distinto a Jesucristo? Jesucristo es la piedra principal y nos edificamos sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces yo entiendo que hay un Padre y un Hijo y están claramente visibles en toda la Biblia. Y hay un Espíritu que comparte el Padre y el Hijo, un Espíritu. Y eso es lo que los hace singular. Cuando habla indistintamente del Padre y el Hijo, está hablando por el Espíritu. Y cuando habla de la obra y el rol que tiene cada uno, está hablando bien del Padre y del Hijo. El Padre, Dios, no puede morir. No puede derramar su sangre. Dios no puede amar de todas maneras, pero Dios no tiene sangre. Fue pues necesario prepararle un cuerpo a Cristo para que muera por nosotros, por nuestros pecados. Y ahí se te abre una dimensión totalmente que rompe la cabeza y el entendimiento humano, y no hay que entenderla de manera humana, sino a través del Espíritu. Pero necesitamos, ¿qué primeramente? Humildad. Si mañana me dice otro, no, mira, no es así, bueno, lo escucho, espero a ver cómo es. No es así. Con toda paciencia, con humildad vamos a llegar al conocimiento de la verdad. Yo creo que Dios quiere derramar su Espíritu Santo en toda carne, sobre toda carne, pero necesitamos estar unidos, amándonos. Así que vamos a seguir adelante. Juan 10. Oh, gloria a Dios. Qué comunión. Juan 10, del 25 al 30. ¿Seguir haciéndole? Dice así: Jesús respondió: yo se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Hasta ahí. Vamos a leer, fíjense, Ezequiel 34. Busquemos Ezequiel 34. Ezequiel 34, los fariseos sabían muy bien las Escrituras, y no, el Señor no era que decía cosas así al azar. Dice, tengo que decir las palabras que el Padre me dijo que diga. Entonces, cuando decía las palabras que el Padre decía que diga, las tomaba como propias. Fíjense, vamos a leer Ezequiel 34, del 11 en adelante. Se lo leo yo para así encuentro el punto. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países. Las traeré a su propio país y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su pastizal. Allí dormirá el buen redil y con pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil, a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, pero la engordada y la fuerte destruiré y los apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, ovejas mías, ha dicho Jehová, yo juzgo entre oveja y oveja, ¿no? Y da todo un discurso porque había toda una reprimenda para el pueblo de Israel. Entonces acá el Señor se adueña de ese discurso y dice que Él les dice las cosas y no lo quieren creer. Dice, las obras que yo hago, las hago en nombre de mi Padre. Entonces estaba clarito que esa palabra de Ezequías se cumplía en Hijo, se cumplía en Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las dio, es mayor que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y pone esa cláusula. El Padre y yo somos uno. ¿Se entiende? Habla la misma palabra del Padre y tiene el mismo, ¿no? Es como vos decís, hijo de tigre. ¿No? ¿Un tigre qué tiene? ¿Tiene perro, hijo? Tiene un tigre. Con la diferencia, o sea, el hijo es parecido al padre, pero en la humanidad, como nosotros entendemos la concepción, vos necesitas genes del padre y de la madre para tener un hijo. Entonces tiene parte del padre y parte de la madre. Cuando Dios engendra a su Hijo eterno, que estaba en su seno, es la imagen misma de Él. No usó una mujer ni otro ser. Es el Padre y el Hijo. El mismo espíritu comparte. Así como compartimos el mismo ADN con nuestro Hijo, el Padre y el Hijo comparten un calcado espiritual. No lo podían entender en ese momento. Él después le habla a Jesús y le dice, tengo otras cosas que les tengo que decir, pero no las pueden sobrellevar todavía porque no habían recibido el Espíritu. Y estas cosas hoy las podemos hablar así, a través del Espíritu. Vamos a buscar Romanos 8, para cuando uno argumenta algo, dice algo, tiene que estar en la Escritura, a la ley y al testimonio, decir lo que dice la Escritura. Romanos 8, del 9 al 11. ¿Sevita? Sí, dice, perdón, estaba medio trabado Romanos ahí. 8. Romanos 8 del 9 al 11. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Bendito sea el Señor. Fíjense acá, dice, en el mismo versículo, en la misma oración, dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Son dos espíritus? ¿Está el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo? ¿O se está refiriendo al mismo Espíritu? Pregunto. ¿Qué decís, Bray? El 9, 8-9. Leamos juntos. Dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. O sea, nosotros estamos vivos delante de Dios no por nuestra carne. No ve mi nariz. Vive por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces dice, si ustedes viven según la carne, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces usa indistintamente el Espíritu de Dios y la misma estrofa dice el Espíritu de Cristo. ¿Se entiende? No es que son dos espíritus. Es el mismo Espíritu, el del Padre y el del Hijo, es el mismo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿No? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerta a causa del pecado. Si nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, nuestra carne, 2 mangos con 50. O sea, no, la carne no es que interese, ¿no? Porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. El espíritu está muerto a causa del pecado, fue condenado. Todo el pecado, todo nuestro pecado, lo que hagamos en la vida, se va a quedar en la tumba y se lo van a comer los gusanos. Todo el pecado que podamos cometer en nosotros, en nuestra vida, va a quedar en el cuerpo, condenado al cuerpo. Cuando Cristo venga, ese cuerpo va a ser restaurado, vivificado y resucitado, sin relación con el pecado. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Dios el Padre. Si ese espíritu está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que está en ustedes. Entonces el espíritu es el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo y es el espíritu que mora en nosotros. Por eso decía, un Dios, un Padre, un espíritu. ¿Estamos? De esa manera podemos entender cómo interactúa el Padre y el Hijo.
Siempre digo, y lo vuelvo a repetir, esto no es una clase de matemáticas. No es que hay que ir sumando. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu, el ángel de Jehová, los 7 espíritus de Dios, y ya tenemos 15. ¿Cuántas personas tenemos ahí? Hay un Padre y un Hijo. Y el Espíritu, no hay por qué sumarlo, porque eso es una doctrina de hombre, el sumarlo, ponerlo en la última de la fila. Bueno, está la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. No dice la Biblia eso, no dice ni Trinidad, ni dice persona. La primera persona, no dice Jesús la segunda persona. Discúlpeme si estoy ofendiendo a algún pastor, algún maestro, pero no quiero ofender a nadie, pero no lo dice la palabra. Dice que hay un Padre y un Hijo y que tienen un Espíritu. El Padre y yo somos uno, pero no que el Padre tiene carne o el Hijo es el Padre. Son uno en el Espíritu, tienen la misma esencia, el mismo poder, el mismo propósito, la misma singularidad. Vamos a ver algunos versículos de este Espíritu. Y de este Espíritu se pueden hacer muchos versículos. ¿Por qué? Porque tiene características propias. Vamos a ver en Juan 16. Juan habla mucho del Espíritu, habla del Padre, Hijo y del Espíritu. Vamos a leer Juan 16, del 12 al 25. Son muchos versículos, los leo acá, así quedan grabados, 12 al 25. Vamos a ir parando. Dice así: todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Porque yo voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos le decían entre sí: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me verán? Y de nuevo otro poco y me verán, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Y no entendemos lo que dice. Estás corrido de versículo. No, perdón, dije primero Juan. No, Juan 16, 12 dijiste. Juan 16, perdón. Juan 16, del 16 al 24. Ahí está. Sí. ¿Qué decía el 12? Seguí hablando en acertijos. Bueno, estamos hasta el 19. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: pregunten entre ustedes acerca de esto, que dije todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. De cierto digo, que ustedes lloran y lamentan, y en cambio el mundo se va a alegrar. Pero aunque ustedes estén tristes, vuestra tristeza se va a convertir en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero os volveré a ver y se gozará en vuestro corazón y nadie les quitará su gozo. Comparaba esto que iba a pasar como una mujer embarazada. El otro día le preguntaba a Sebastián, le dije a Nico: cuando una persona está embarazada, ¿cuántos pasajes paga? Muchachos, despiértense. Cuando una mujer está embarazada paga un pasaje, pero son 2, ¿o no? Hay 2 personas ahí, en ese cuerpo, pero paga 1. Y él está comparando esta situación como diciendo: bueno, ahora estamos sin gozo con la mujer, pero cuando venga el Espíritu, ahí van a entender todas las cosas. También ahora ustedes están con tristeza, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. En aquel día no preguntarán nada. De cierto digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Hasta ahora, nada han pedido en mi nombre, pidan y reciban para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces había un propósito, había una operación de Dios, había algo que el Señor tenía que hacer y había algo que era necesario, que el Hijo tenía que subir al Padre para que pueda mandarnos de su Espíritu. Fíjense, a ver, ¿está acá? Fíjense, hagan una hoja para atrás, en el 14, cuando habla de la promesa del Espíritu. Fíjense lo que dice en el 14, 18. No los dejaré huérfanos a ustedes, no los dejaré huérfanos a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más.
pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mi mandamiento y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces ese espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros tiene una característica. Está el Padre y el Hijo en nosotros por el Espíritu. Es lo que está diciendo. No hay que agregarle ni hay que quitarle. Está diciendo bien cuál es la acción de cada uno sin encerrarlo en un dogma, en una doctrina que nos pelee con los unicitarios, con los binarios, con los trinitarios y capaz que haya un cuaternario y quinceañero también. Lo digo así en modo chiste porque a veces da risa que haya tantas iglesias que avergüenzan el Evangelio y no dejan que Cristo sea predicado en la iglesia y que la gente te pregunte, ¿por qué si hay un solo Dios, por qué hay tantas religiones? Porque la gente es soberbia, porque la gente se cree que sabe todo y no le permite disentir y que podamos charlar y que podamos, en un espíritu de afabilidad, de amor, de comprensión, podamos entender junto con todos los santos cuál es la anchura, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hasta que no lleguemos a esa altura de amarnos profundamente, no vamos a conocer profundamente al Señor. Porque va poniendo pistas al Señor. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Entonces, anden en el Espíritu. Anden en el amor. Anden en la palabra. Amen al Señor. Ámense ustedes y van a conocer todas las cosas. Pero si se muerden y se pelean y están de mal humor y tienen desgano y miran al de al lado y juzgan al de al lado, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. A Dios le agrada que nos amemos, que lleguemos a la unidad. Esto se consigue ¿por qué? Porque a lo largo de la Escritura el Espíritu de unidad está siempre trabajando para unirnos. Siempre el Espíritu está alentándonos a la unión, a la unidad del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que leía hoy en 1 Corintios, introducen en la Biblia conceptos que no están en la Biblia, los aplican y el que no lo entiende como yo, hace una iglesia a cada vuelta. Y en la iglesia a cada vuelta dicen que el bautismo es en pelo pincho. Y el que no se bautiza en pelo pincho no es salvo. Y el otro te dice que no, que es en el Río Negro donde hay que bautizarse, y el otro te dice que no, que... Y hermanos, y el propósito del mandamiento es el amor nacido de un corazón puro. Los propósitos de los mandamientos, todas las cosas que el Señor nos dice, es que nazcamos de vuelta para un amor no fingido, como el otro día decíamos en la Pascua. Entonces, cuando Pablo les quiere explicar los dones espirituales, porque todos tenían dones espirituales, todos tenían dones, dice, he aquí yo les enseño un camino más excelente. Como diciendo, ¿querés llegar más rápido a tener dones, a entender al Señor? ¿Querés ir más rápido? Yo te muestro el camino. Si hablas lengua humana, angélica, si conoces los misterios, si yo soy el primer teólogo que aparece, que enseña todas las cosas, y no tenés amor, no sirve de nada. No vale de nada. Y estamos llenos de iglesias egoístas. Y debemos luchar, hermano, para que mi hermano, cualquiera que crea en Cristo, es mi hermano. No te digo que aceptemos a cualquier mentiroso, pero si estás en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vos, te vas a dar cuenta de otro cristiano. Sea de la denominación que sea. Porque tiene un espíritu igual que el tuyo. Y así como Cristo está en vos, está en mí, y está en Él, y está en Él. No es patrimonio mío, o de esta iglesia, o de un grupo selecto, o de los Illuminatis. Es patrimonio de la humanidad Cristo Jesús. Y todo aquel que le recibe, el Padre y el Hijo, vienen a morar a Él por el Espíritu, porque Él lo ha prometido. Así que no menosprecien a nadie. Escuchen, no juzguen, no juzguemos. Tengamos paciencia, seamos humildes
para poder llegar al conocimiento de la verdad, porque sin eso es pura zaraza. Tener un conjunto de versículos dicho como un loro sin entender ni comprender, que así como Cristo murió por mi pecado, murió por los pecados del hermano, de la hermana, y estamos todos en comunión. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 19:10. Vamos a ver cómo interactúa, para que vean que esto, el Espíritu del Padre y del Hijo es el mismo. Vamos a ver cómo hay versículos que nos guían. Apocalipsis 19:10 dice: Yo me postré a sus pies para adorarle. 19:10. Sí. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Pum! ¡Qué buena casa! Dice, a mí no me adora, dice, adora a Dios. Porque en Cristo Jesús está el espíritu de la profecía. Habla del espíritu que hay en la esencia, habla de Cristo y habla del Padre. Dice trino, dice cuatrino, dice vino, no dice nada, dice lo que dice. Y así lo tenemos que entender y tratar de entender. Si es muy difícil el versículo, buscamos, oramos, alentamos, pero no ponemos ni sacamos nada que no esté en la Biblia. Amén. Porque por eso vienen las divisiones en la iglesia, cuando son intransigentes. No, yo no voy a cambiar y esto es así. Lo aplicó el pastor William Booth en el año 1344, cuando le cayó una manzana en la cabeza y tuvo la revelación de que el Espíritu... Muchachos, volvamos a buscarlo de vuelta y que nuestros hijos vuelvan a tener estos estudios de vuelta y que vuelvan a romperse la cabeza y a estudiar otra vez al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y que lo vuelvan a estudiar mis hijos y mis nietos. Y que yo no tenga que pasar un estuche así envasado, un paquete así diciendo, aprendete así como yo aprendo, sino que ellos puedan tener esta libertad que da el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad para seguir aprendiendo, para seguir creciendo en su conocimiento, sin censurar a otros, sin erguirme yo como el paladín de la verdad. Porque hay un camino de santidad, hay un camino de amor que el Señor ha establecido para sus santos. Y aunque fuéramos muy tontos, no nos vamos a perder. Isaías 35 dice, al que fuere muy tonto, no se va a perder. Porque poderoso Dios para hacernos estar en pie hasta el día de su llegada. Vamos a leer ahora Zacarías 4:10. Zacarías está un poquito antes de Mateo. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Acá habla de 7 ojos, ¿no? Y de Zorobabel. Zorobabel, hijo de Salatiel, era una persona que había establecido el nuevo templo. Y era simbólico, era un varón simbólico. Había otra vez restablecido el culto a Jehová que se había, en la época de las guerras, se había dejado de adorar. Pero dice que había 7 ojos. 7 ojos tenía Jehová que recorre en toda la tierra. Vamos a ver quién tiene estos 7 ojos. Vamos a buscar Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hasta ahí. ¿Quién está hablando acá? No es Zorobabel, es Jesucristo mismo. Es el Señor que dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Ahora bien, entonces, podemos confundir, como tiene 7 espíritus, Jesucristo, y como Dios tiene los 7 espíritus también. No es una confusión, sino que comparten la misma característica, porque lo dicen Colosenses, lo dicen Filipenses, comparten las mismas características. No porque no haya un padre y un hijo, no porque sean lo mismo, porque siempre va a haber un padre y un hijo, porque ya lo leímos en Apocalipsis que hay un trono y es el trono de Dios y del Cordero. No hay un tercero y un cuarto.
Cuando termine todo, va a haber un trono solo, de Dios y del Cordero. Y de ellos, dice, verán su rostro y sabrán su nombre y hablan singular. Y es ahí el misterio del Padre y el Hijo que los judíos no pudieron ver. Que había una pluralidad, pero también había una singularidad en esta deidad. Una singularidad porque los une el mismo amor, el mismo espíritu, el mismo propósito, la misma esencia, y una particularidad de cada uno, porque uno es el Padre y otro es el Hijo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Lo estoy confundiendo? Levante la mano si alguno está confundido. Yo trato de llevar luz. Javi, ustedes por ahí que vienen de otras iglesias, ¿estoy siendo claro? ¿Vamos bien? Si hay cualquier cosa que ustedes quieran preguntar o no entiendan, lo preguntan porque no quiero llevar agua para ningún molino, ¿se entiende? No sé, lo que quiero que los hermanos seamos libres de la doctrina de los hombres, libres de los pastores, libres de los grillos que ponen las autoridades de la iglesia y te ponen un peso que vos tenés que hacer así. Y si no soy así, yo me crié en la iglesia así. Si yo no firmaba el dogma cuando iba a la iglesia y hacía una promesa, y firmaba todas esas cosas que habían dicho un montón de pastores que yo ni conocía, no formaba parte de la iglesia. Cuando a mí me dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, que a mí lo que me dice es que si alguno cree en Cristo es mi hermano. Pero después nos hacían pelear, no vayan a la iglesia central porque nosotros somos del barrio. Ustedes van al cuerpo número 1, no vayan al cuerpo número 2 porque es otra iglesia. ¿A qué iglesia fuiste, hermano, este fin de semana? A la misma de siempre, a la única que hay. Hermanos, tienen permiso para ir a otra iglesia, visitar, gozarse con la iglesia acá a la vuelta, ir a cantar un coro acá, porque somos patrimonio de Jesucristo, somos patrimonio de Dios, no somos patrimonio de los seres humanos, ni de nadie, ni estamos cerrados en ningún pensamiento. Por eso trato de darle esta libertad que el Señor nos dio a nosotros, y que todos participemos de esta libertad, no para la carne, no para pelear, no para discutir, sino para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad juntos. Entonces acá hay siete ojos, vamos a Apocalipsis 1.4, también dice, Apocalipsis 1.4, Juan a las 7 iglesias, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Es tremendo. Habla indistintamente del Padre y del Hijo y tiene la misma característica, sus 7 espíritus. Es el sello de la verdad, es el sello de su esencia. Lo que tiene el Padre es mío, dice. Todo lo que el Padre tiene me lo ha dado. Y yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Acéptenlo, somos uno. Sin dejar de ser el Padre y el Hijo. Isaías 11.2, por ahí nos da una pista de esto que estamos hablando. Isaías 11.2. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos dice ahí? Entonces, espíritu de Jehová, dice primero. Espíritu de Jehová, sí. Espíritu de sabiduría sí. y de inteligencia, sí. espíritu de consejo y de poder, sí. espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7. Perfecto. No digo, vamos a hacer un estudio bíblico de cada una de estas cosas porque son 7 espíritus, pero vemos una coincidencia de que estos 7 espíritus representaban, ¿no? Lo que tiene el Padre lo iba a tener el Hijo, el espíritu de consejo, de sabiduría, inteligencia. ¿Cómo? Los atributos de Dios. Y el temor de Jehová lo tenía que tener porque Él nos enseñaba el camino al Padre. Tenía que enseñarnos a orar. Y lo que dice el Señor, yo sé que siempre me escuchás. Lo digo para que ellos crean. O sea, no tenía ninguna necesidad de decir, en el nombre de... Él sabía que todo lo del Padre se lo había dado en su mano. Perdón, lo dice el 1, dice, saltará una vara del tronco de Isaí, sí. Y un vástago retornará de sus raíces. Amén. Ahí decía de qué linaje iba a venir el Mesías, en qué linaje iba a venir. Por eso dicen hijo de David. Y Jesús le dice, ¿cómo le dicen hijo de David? Si yo ya estaba. ¿Cómo dicen del Hijo del Hombre ya está? Hermanos, vamos a ver si queda algún versículo más. No quedan más versículos. Hay algunos versículos más que tienen que ver con
Con esto mismo son 7 espíritus, ahí está en Apocalipsis 5, 6, en el 8, en el 4, en el 7, pero básicamente quiero dejar como roca de la iglesia, como base de la iglesia, esto de no ir andando agregando ni sacando cosas de la Biblia, que nos mantengamos bíblicamente para no seguir doctrinas de hombre, para no pelearnos entre nosotros, vamos a la Biblia, a la ley y al testimonio, y la única manera que tenemos de mantenernos unidos es en la palabra. Es en la palabra, porque si empezamos a decir, no, pero yo lo que pasa es que yo pienso, dice, no discutan sobre opiniones. A nadie le interesa lo que yo opino. No interesa lo que yo opino. Acá lo interesante es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que tiene que ser, la que da luz. El Espíritu Santo es quien nos tiene que convencer. Podemos ir en Hechos de los Apóstoles, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, no lo quise traer porque era muy extenso, había muchos versículos, pero si uno lee Hechos de los Apóstoles, el protagonista principal es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dicho que vayamos acá, el Espíritu Santo no nos permitió acá. Cuando Ananías y Zafira, dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué tentaste al Espíritu? Ahora va a pasar esto. Y vemos el protagonismo que tiene el Espíritu. Entonces, ¿cómo entendemos el actuar del Espíritu en estos días? Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en la antigüedad, a los padres por los profetas, y si bien Él se había manifestado de alguna manera en el ángel de Jehová, se había aparecido a algunas personas a través del ángel de Jehová, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces lo pone a Jesucristo, lo pone en lo sumo. Pero, ¿alguien lo vio a Jesús? ¿Alguien vio a Dios? Porque ellos lo vieron y daban testimonio de lo que sus ojos vieron. Pues ahora es el ministerio del Espíritu. Ahora es a través del Espíritu que conocemos al Padre y al Hijo. Ahora podemos conocer a los dos en verdad porque nos dejó su Espíritu, nos dejó el consuelo de su Espíritu. Entonces yo digo, si el Padre y el Hijo están en mí, porque dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Sí, mi amor. Vendremos y haremos morada en Él. Entonces si yo digo, che, el Espíritu me está marcando que me tengo que levantar temprano para orar. ¿No? Vino otro hermano y dice, che, no, a mí el Señor me está marcando que me tengo que levantar temprano para orar. Y otro hermano dice, che, Dios me dijo que me tengo que levantar temprano para orar. ¿Cuál es la diferencia que encuentran? Ah, Jesús. Jesús es el nombre, por sobre todo nombre. Pero tiene una característica especial, el otro día lo leíamos en Corintios. Los dones son del Espíritu, los ministerios son del Señor y la operación es del Espíritu. Y cada uno tiene su característica. No, porque Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, coiguales, coeternos, igual en poder, en gloria. Y no sé si es todo el paquete, eso no sé. A ver, déjame que lo leo de vuelta. Porque yo iba a la iglesia y leía la doctrina y lo entendía de una manera. Después nos damos cuenta que ese pastor era un chante y con mi familia íbamos a otra iglesia y había otra doctrina totalmente distinta con otra cosa. Y tenía que aceptar todo el paquete. Amén, es así. Entonces, hoy lo entendemos por el Espíritu. Hoy lo entendemos por el Espíritu, no un paquete completo. Empecemos otra vez a leer la Escritura y ver cuál es la diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque dice, supónganse, Señor, ¿cuándo será tu día? Dice, nadie lo sabe, el día y la hora. Solamente el Padre. Entonces vemos que el Padre sabe algo que el Hijo no sabe. Por lo menos en el tiempo que estuvo en su carne. Capaz que hoy está con el Padre y sabe. Pero en ese momento dice, solamente el Padre sabe. Entonces ahí hay una diferencia. Cuando dice el Señor Jesús, cualquier pecado le será perdonado, pero el que blasfeme, cualquier palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces hay una diferencia entre el Espíritu y Cristo. ¿Se entiende? ¿Sigamos aprendiendo? ¿Seguimos aprendiendo, hermano? Gloria a Dios. Y vamos a terminarlo acá y después van a surgir preguntas, van a surgir inquietudes y vamos a ir a la Biblia como los cristianos de Berea a buscar, a inquirir, que para eso no hay ninguna ley. No hay nadie que te prohíba estudiar la palabra. Dios lo bendiga.